¿Qué tal, Beatriz? Doctora Beatriz Abadía, muchas gracias por venir al podcast. Es un honor tenerte aquí. Gracias, Pepe. La verdad que el honor es mío estar con una persona como tú. Muchas gracias. Me ha gustado mucho tu libro, Reprograma tu salud. Me acuerdo eh, que vi muchas cosas de los estoicos aquí, de forma directa o indirecta, no los mencionas directamente, pero hablas de la muerte, hablas de la serenidad del control. Por favor, ¿puedes contarnos un poco, primero de todo, quién eres, a qué te dedicas y, y si conoces a los estoicos? Que he visto aquí muchas cosas. Pues mira, soy la doctora Beatriz Abadía, pero lo que más me gusta definirme es que soy una auténtica apasionada del funcionamiento del cuerpo humano. Eh, Tengo dos especialidades, soy anestesista y soy oftalmóloga y en estos momentos pues ejerzo la oftalmología y me dedico a la retina. Con respecto a los estoicos, pues sí, la verdad es que me gustan muchísimo las ideas de los estoicos. He leído tu libro, he leído también Invicto de Marcos Muy Vázquez bueno. y me identifico mucho, pero la verdad es que también te doy la enhorabuena por tu libro porque me ha creado mucha pasión y me han entrado muchas ganas de seguir leyendo el estoicismo. De hecho, yo me identifico con Séneca porque me doy cuenta que he escrito mi libro, pero como él, soy una humana y tengo que irlo repitiendo cada día para poder llevar esas ideas cada día en mi vida, porque si no se te olvidan y es muy difícil. Es que Seneca era un crack, porque a Marco Aurelio y Epicteto, que a mí también me gustan mucho, son como más dogmáticos, son así más de la antigua escuela y más lo que está bajo tu control, lo que no está bajo tu control, lo que no está bajo tu control no te puede molestar, tal. Y luego en la vida real, pues al final sí que te molesta. Entonces Seneca era un poco más de, yo cojo de aquí, yo cojo de allá, y lo que no me gusta lo desecho, pero lo que me sirve me lo quedo. Y yo creo que hay que ser un poco así en la vida, ¿no? Al final Seneca cuando lo hizo fue muy criticado por ello, porque cuando tú antes te adherías a una escuela tenías que ser de ella 100% y Séneca mencionaba Epicuro, tal, y criticaban un montón. Así que me alegra mucho que te guste Séneca. Y si te gusta Séneca, te recomiendo las cartas a Lucilio, que son una maravilla. Pues es lo siguiente que voy a leer. Muchísimas gracias porque la verdad es que ha sido un descubrimiento, todos, para mí, pero Séneca me ha dicho Es una algo. maravilla. Sí. Em, bueno, vamos a hablar un poco de una idea que me ha gustado mucho, que es, y que tiene mucho que ver con los estoicos, ¿no? La idea de que, vamos a mencionarla más adelante, ¿no? La idea de que los pensamientos se enferman, pero también te pueden curar. Pero primero de todo quiero ver que mi gran descubrimiento en tu libro fue el tema de la homeostasis, que yo no sabía lo que era, porque yo vengo del mundo del derecho y también pues he leído algo de psicología y muchísimo de filosofía, sobre todo estoica, pero no sabía lo que era la homeostasis. ¿Nos puedes explicar qué es y qué consiste, por qué es tan importante? Básicamente es el equilibrio, se podría resumir en equilibrio y el cuerpo para estar bien y funcionar bien necesita estar en equilibrio. Generalmente lo de la homeostasis se relaciona siempre con el pH sanguíneo, es cuando te lo explican en la carrera siempre es el pH sanguíneo, que estemos en unos niveles de pH, pero realmente el equilibrio tiene que estar en todo, en la glucosa, en el colesterol, en la tensión, en el funcionamiento celular, es decir, en todo tiene que haber un equilibrio. Cuando se rompe este equilibrio, el cuerpo tiene muchos mecanismos homeostáticos para intentar compensar el desequilibrio. Pero hay momentos en el cuerpo que cuando el desequilibrio dura muchísimo tiempo o por intensidad, pues entonces puede ser el origen de una enfermedad. Me estoy acordando mucho de ti estos días, porque ya lo hablábamos antes de que yo digo, desde que tengo a mi hija, tengo que estar en desequilibrio homeostático seguro porque, aunque tengo muchas herramientas y las aplico y seguramente esté mucho más sereno de lo que estaría de no conocerlas, me noto como más estresado o mucho más emocional, ¿no? En general, durante todo el día. Pues es que es verdad, es que al fin y al cabo está nuestra respuesta automática, algo que no podemos controlar, pero el cuerpo lo compensa, aunque tú creas que no, lo está compensando y tienes mucha capacidad dentro de tu cuerpo para aguantar situaciones extremas. De hecho, hay veces que no llegarás ni a un 20% de tus capacidades homeostáticas en este momento. Quiero decir que esto que hablamos del desequilibrio tiene que durar en el tiempo o tiene que ser muy intenso para realmente desequilibrar, porque el cuerpo cuando estás con pacientes te das cuenta de lo bien hecho que está, de lo Mm. fuerte que es, del aguante que tiene. Pasamos a veces calamidades, pacientes de UCI, intervenidos, que han perdido muchísima sangre, que están desequilibrados y vuelven a remontar. Quiero decir, el cuerpo tiene una capacidad innata de recuperarse brutal, pero es verdad que si lo llevamos al límite, durante mucho tiempo, pues claro que obviamente pues puede enfermar como enferma. Pero aunque estés pasando ahora mismo una etapa estresante,
te queda mucho, o sea, tu cuerpo tiene mucha fuerza por dentro, pero sí que es verdad, eso nos pasa a todos, eso es muy difícil. Yo todos los días en mi vida busco el equilibrio, a veces también me cuesta, hay etapas más difíciles y que gracias a todas estas herramientas que tenemos lo llevamos mejor. Yo siempre digo que los desafíos, los retos en la vida no los vamos a poder evitar, van a formar parte de vivir, de hecho es también un poco la gracia de la vida, pero lo importante es que seamos conscientes de cuando estamos en desafíos y retos para intentar hacer acciones que nos lleven a reparar nuestro cuerpo. Pues ahora sabemos que, por ejemplo, estamos pasando pues, por una etapa más difícil, ¿vale? Pues quizá tengo que meditar más, quizá tengo que encontrar más momentos conmigo mismo para reposar un poco o hacer alguna actividad que me guste para intentar compensar un poco ese desafío, ¿sabes? No, porque claro, los desafíos van a estar allí, pero tú con tus acciones pues puedes intentar que esa balanza, en vez de estar así de desequilibrada, esté un poquito menos. Y en eso consiste a veces la vida, ¿eh? No consiste en estar perfecto, que eso yo a veces lo veo muy difícil, sino más intentar todos los días ser consciente de esa balanza que tenemos para que esté lo más equilibrada posible. Es muy difícil, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, antes de tener a mi hija estaba meditando 1 hora al día y esa hora la he perdido por completo. Porque era de 7:30 a 8:30, era en grupo con un monje zen que ojalá venga pronto al podcast. Y claro, de 7:30 a 8:30 yo ya no sé dónde estoy. No sé si después de la noche qué pasas, ¿no? Entonces, es verdad que me está costando más encontrar ese equilibrio. ¿Qué consejo le darías a un padre como yo, por ejemplo, que tiene porque hay mucha gente en esa situación, ¿no? Que nos está escuchando y que tiene esas horas en el día inciertas, las pocas que tiene, dice, joder, voy a dormir un poco, porque con esta poca hora que tengo, o voy a intentar hacer algo con mi pareja, que ya casi no hablo con ella, porque estoy siempre con la niña. Entonces, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere buscar ese equilibrio? Pues que aceptes el momento que estás viviendo, porque te das cuenta que estás viviendo un momento único que no se va a volver a repetir, que tu hija enseguida va a crecer y que ahora mismo tienes que estar en este modo. Entonces, es importante aceptar el momento que nos toca porque no podemos luchar contra él. Ahora es un bebé que te exige muchísimo y que tienes que estar para ella. Y es verdad que igual pues, tienes que meditar menos, pero hay que aceptarlo también. Y dentro de esa aceptación, disfrutar de cada momento que pasas con tu niña como ese momento único, porque ya verás, enseguida va a crecer y eso ya se va a pasar. Ahora yo, por ejemplo, recuerdo con mis hijos que hay veces que miro fotos y no lo recuerdo. Mm. Se van los recuerdos y dices, Dios mío. Entonces, luego parece que ahora es muy intenso porque son momentos muy intensos, pero que cuando pasan te das cuenta que lo más importante es haber estado, haberlo aceptado, porque pasan, como todo, al final todo pasa y volverás a recuperar porcentajes de tu vida que ahora son inexistentes, porque cuando nace un bebé el 100% es para ese bebé y que poco a poco irás recuperando esos porcentajes donde podrás ir incorporando pues lo que te gusta hacer. Pero es verdad que yo también hay días que me encantaría meditar más y que al final acabo pecando siempre de quitar de la meditación. Y luego me doy cuenta que repercute profundamente en mí Exacto. y de hecho es algo que me doy cuenta, que soy consciente de que cuando medito menos no lo llevo tan bien todo. Pero que es verdad, cuesta mucho encontrar esos momentos a veces en esta vida, porque aunque tú quieras llevar una vida equilibrada, de repente surgen cosas, en tu trabajo surgen cosas, de repente aparecen 2 semanas muy estresantes y que te descompensan. Y que bueno, pues otra vez lo mismo, ¿no? Tomar conciencia e intentar hacer acciones que las vayan compensando y aceptar el momento. Yo también llevo 15 días un poco más fatigada de lo normal. Estoy acostumbrada a estar al 100% en mi vida y cuando bajo un poquito es como, el otro día lo decía, acéptalo Beatriz, ya pasará, pasará y volverás a estar otra vez con esa energía plena, pero es verdad que hay momentos como la astenia primaveral, pues puede venir y puede afectarnos, y porque hay cosas que no controlamos, como el clima, los cambios de temperatura, los cambios barométricos, y hay gente que nos puede afectar más que a otros, y eso está allí. O sea, hay tantas cosas que nos pueden afectar en nuestro día a día. Los hijos, ahora es con un bebé, pero los retos, pues las rabietas con mi niño de 3 años a veces, que tienes que tener mucha paciencia y mucha comprensión, porque sabes que él también está gestionando emocionalmente muchas cosas, o con mi hijo de 6 años ya sus retos emocionales a nivel de la muerte, por ejemplo. Claro. Entonces,
al final tienes que abarcar muchos retos todos los días y gracias a estas herramientas, por ejemplo, del estoicismo, pues podemos compensar ese equilibrio de nuestro cuerpo. Pero es hacer siempre consciente lo inconsciente, pero disfruta, acepta el momento a tope y disfrútalo a tope, a tope, a tope, porque es que ya verás que enseguida esa fase se va a pasar. Has dicho un montón de conceptos estoicos, no sé si sabes, que, sin darte cuenta, ¿no? Uno has dicho el amor fati, ¿no? Acepta el momento, acepta que esto es lo que hay y no lo puedes cambiar. Luego has dicho la idea de la impermanencia, ¿no? Que Marco Aurelio menciona mucho, esto pasará. Y luego esa vista de pájaro, que esa sí que la hago mucho, ¿eh? La idea de, bueno, esto es un, si alzas la vista, ¿no? Y te alzas en el aire y ves tu vida, pues esto es un momento de tu vida y que también es muy bonito, ¿no? A mí me recuerda mucho esta frase de Víctor Coopers, que parece que es muy sencilla, ¿no? Pero que tiene mucho fondo, que es hacer que lo importante, no, lo importante es que lo importante sea lo más importante, ¿no? Entonces al final mi Exactamente. hija es lo más importante y a veces cuando, mira, el otro día tuvimos un pequeño percance y nos dimos un pequeño susto y fue tal el susto que nos dimos que dijimos, bueno, si hubiéramos, imagínate ese momento morir, ¿no? Que si hubiera muerto tal cual, todo lo demás te hubiera dado igual y solo te hubieras preocupado por esto. Así que de verdad que eso es lo más importante. Así que son Pues mira, recordatorios, son recordatorios. está recordando un momento con mi hijo vivido también, con poquitos meses, y además siendo médico que te asustas muchísimo más. También viví un momento muy duro Claro, cuanto más sabes, de más te nada, asusta. fueron segundos que luego no fue nada, nada de nada en absoluto y fue algo normal de los bebés, pero que incluso en ese momento sentí que no quería vivir si él no estaba en esta Mm, vida. Ese momento de decir, fíjate, es que ahora ya si no está él, o sea, que te entiendo perfectamente porque las emociones son tan intensas, son tan fuertes cuando tienes a tu hijo en brazos, cuando vives, cuando estás 100% por él, que llega el cerebro pues a hacer esas cosas, hasta decir, yo no quiero vivir si no está esta persona a mi lado. mm, Pero bueno, es que somos humanos, tenemos emociones y eso no se puede cambiar. Podemos intentar lo que hablamos, controlarlas, compensarlas, estar lo más felices posibles, aceptar lo mejor posible, pero el ser humano es emocional. claro. Y quería recordar, bueno, reconducir la idea de que has dicho antes del estrés, de la ansiedad, del desequilibrio, porque yo digo, con todos los recursos que hay hoy en día, información que sabemos, ¿no? Hábitos, estudios, un montón de cosas, y enfermamos más que nunca, estamos como más nerviosos que nunca, más deprimidos que nunca, más ansiosos que nunca. Somos como, no sé si, esto no sé, pero creo que era algo así como que somos líderes en ansiolíticos en España, creo, ¿no? En consumo de ansiolíticos en el mundo. ¿Cómo puede ser posible esto, ¿no? Que tengamos tantos recursos y aún así no los aprovechemos nunca. Pues sí, la verdad es que es así. Somos primer país mundial en consumo de ansiolíticos y esto la verdad es que nos tiene que llamar la atención a todos, tanto a médicos como a pacientes. No podemos esconder la cabeza como una avestruz ante un problema tan serio como este. Pero yo creo que aquí la verdad es que es esta prisa con la que vivimos realmente, Mm, la insatisfacción con la que vivimos, al final no nos paramos eso, a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestros verdaderos anhelos, sobre nuestros verdaderos propósitos, a conocernos mejor, todas estas cosas tan necesarias para encontrar un poco la calma dentro de toda esta vorágine. Entonces, esta prisa, este piloto automático, esta vida que llevamos, no nos permite contactar con nosotros mismos. Y yo creo que eso es la clave de que tengamos que recurrir a veces a las pastillas. Y yo, pues claro, yo soy médico y defiendo la farmacología porque me parece una herramienta muy potente. Yo doy gracias todos los días de vivir en un país como el que vivimos, porque si tenemos una neumonía nos ponen un antibiótico y no nos morimos. Pero eso no quita de que no nos puedan dar un antibiótico ante un resfriado. Es decir, es que es todo, hay que tomarlo en su justa medida. Un ansiolítico, pues también, yo recuerdo cuando empezaba medicina y bueno, la primera especialidad y venía gente con crisis de ansiedad muy potentes y yo decía, bendito ansiolítico, que le voy a poder calmar a esta persona ese estado de angustia, porque realmente cuando vives esas crisis de ansiedad tan grandes, de angustia, es muy difícil ver a esa persona tan angustiada. Entonces, digo, gracias a Dios a esos fármacos que existen para rebajar esa angustia tan importante en las personas, pero eso no nos tiene que quitar decir, ¿por qué de esa angustia? Hacernos preguntas, hacernos cambios para que esos episodios no se repitan con esa intensidad. O igual hay momentos en nuestra vida que todo el mundo podemos necesitar un ansiolítico en un momento dado. Pues ¿por qué no? Pues sí, pero que eso no nos lleve
a decir ya para siempre, o no me hago ningún tipo de pregunta, Claro, claro. o ¿por qué estoy con ansiedad? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar esto? Es decir, no es ni lo uno ni lo otro, sino que es un poco todo, hay que aprovechar lo que tenemos de recursos, pero también eso que no nos lleve al camino fácil. Me tomo una pastilla y me olvido de mi trabajo. Es un poco eso. Si al final es combinar, yo creo, un poco lo mejor del mundo moderno con lo mejor del mundo antiguo, ¿no? Los Tal antiguos cual. siempre, yo siempre digo, qué listos eran estos tipos, pero claro, todo era a base de observación, experimentación, reflexión y tal, no tenían ansiolíticos, obviamente, y hoy en día, pues precisamente eso, ¿no? Yo cuando voy al médico, por ejemplo, porque suelo tener problemas de rodilla, de espalda, siempre me dicen, bueno, un ibuprofeno cada 8 horas, y ni me miran, ¿no? No me dicen, ¿por qué te...? Entonces ya, claro, yo tengo que hacer el trabajo en casa o con fisios o con lo que estábamos hablando antes, ¿por qué me duele? ¿Que estoy pisando mal? ¿Estoy demasiado tiempo sentado? ¿Tengo esto acortado? ¿Tengo tal? ¿Qué posturas uso? Entonces al final, o me está repercutiendo el estrés de alguna manera en mi vida, ¿no? ¿Cómo empezamos a preguntarnos esto? Exactamente, es que yo creo que tenemos que, cuando nos tenemos un dolor, tenemos que preguntarnos que con qué frecuencia, cuándo aparece, por qué aparece, hacernos esa serie de preguntas. Y luego siempre hay una parte emocional de todo lo que nos ocurre. Cuando estudias un poco el tema de la biodescodificación, pues te das cuenta que hay una parte emocional y el dolor puede estar relacionada también con algún bloqueo o no. Entonces, al final hay que hacer un trabajo, pues como dices tú, de buscar un poco por qué me aparece ese dolor. También puede ser algo anatómico que tengas, obviamente, y que lo cargues, pero también habrá que descubrirlo para intentar ayudarlo. Y con respecto a cuando vas al médico y te dan la pastilla, pues es que hay veces que también cuando estás en el sistema sanitario, pues hay veces que es verdad que estamos también desbordados como Claro. médicos. Hay veces que dicen, es que son 40 pacientes, a veces 30, uno detrás de otro, y pierdes esa esencia de la medicina, que al final la medicina era un contacto humano, el hablar, el entender a la otra persona, y no estamos haciendo esa medicina tampoco, porque no tenemos ese tiempo, porque al final la medicina es tiempo, es conectar con otro ser humano y que te lo explique y entonces ayudar tú. Pero la farmacología es buena y mala porque también ha hecho fácil eso de receto y así camino fácil, ¿no? Y es un poco ni lo uno ni lo otro, volvemos otra vez a lo mismo. Entonces allí a mí también a veces me da pena esa esencia médica de la relación médico-paciente que se está perdiendo. Yo recuerdo mis primeras prácticas en medicina que tenía un doctor que me enseñó muchísimo y su éxito radicaba en la clave de la anamnesis médica, de que se pegaba un montón de rato hablando con los pacientes y acabábamos a las tantas de la tarde porque no sabía hacerlo de otra manera. No era tanto médico de pruebas. Claro. Entonces, claro, es un poco pues lo que dices. Y a mí me ha gustado mucho esta idea que has comentado tú de unir lo nuevo con lo viejo. Esa idea a mí me encanta. No tenemos que Claro. perder lo bueno de lo viejo por lo nuevo, por lo bueno de lo nuevo. Entonces, compaginarlo, yo creo que ahí está la clave del éxito. Es que dicen que el médico del futuro es aquel que te preguntará por tus hábitos, ¿no? Que de alguna forma así eran los médicos del pasado también, ¿no? Exactamente, es que al final los hábitos son todo, como lo que haces en tu vida y sobre todo lo que hablamos. Hay una parte que en medicina es eso, que también cómo piensas, que a mí nunca me lo han enseñado, pero al final te das cuenta que tú puedes crear hábitos, pero hay muchos pensamientos inconscientes que nos repercuten mucho también en el cuerpo y no somos conscientes. Y eso es una parte también olvidada dentro de la medicina, porque nadie te dice, pues mira, te pueden decir, Pepe, pues mira, tienes que hacer ejercicio, comer mejor, hacer esto, pero ¿algún médico te ha preguntado en la vida cómo piensas, Pepe? Es, a mí nunca Claro. me lo han Ya. enseñado, nunca me lo han enseñado. Es un poco, claro, y al final es la esencia, es lo que nos diferencia y es por lo que a veces los pacientes tienen con mismo diagnóstico, mismo tratamiento, pues tienen diferentes resultados. Al final también los pensamientos son clave porque te llevan a una bioquímica sanguínea diferente, a una expresión genética diferente, a unas acciones diferentes, a unos resultados diferentes. Es decir, todo. Al final, Eso quería hablar contigo, ¿no? Porque lo leo porque no quiero decirlo mal. Dices en el libro, si tus pensamientos te pueden enfermar, también te pueden curar, ¿no? Y yo cuando leí esto, enseguida fue como, espera un poco. Pero claro, luego dije, no solo los pensamientos, luego los pensamientos vienen de acciones, ¿no? Porque la gente puede decir, claro, yo tengo cáncer y con pensar que me voy a curar, yo me voy a curar, ¿no? Entonces digo, no, no es no, eso, no es eso, es... ¿Puedes exactamente, explicarlo tú? no ¿Me es lo eso. explicas tú mucho mejor que No yo? es eso. Es lo uno y es lo otro. Muy bien. Yo creo que
Hay 3 vías por las que actúa un pensamiento. Una hoy no la voy a nombrar, que sería el campo cuántico, y no quiero entrar en eso, en física cuántica, sino un poco en un par más científicas, ¿no? Digámoslo que el pensamiento activa el sistema nervioso, según cómo piensas, ¿no? Y esto te lleva a una determinada química, sustancias, hormonas en la sangre. La sangre baña los billones de células que estamos formados e impacta en cada célula, creando una expresión genética Mm, determinada según cómo estás pensando, porque según cómo piensan son tus funciones corporales y los genes llevan la información de esas funciones. Entonces, pensamientos, por ejemplo, de miedo van a activar una química determinada en tu sangre con una expresión genética determinada. Por ejemplo, sustancias como el cortisol impactan en más de 2/3 de los genes de nuestras células. Es decir, si estamos compuestos por 30-35 mil genes, impactan en 2/3. Son muchísimas funciones, millones de funciones en tu cuerpo que están impactadas por una sola sustancia. Si tienes otro tipo de pensamientos que hacen que tu cuerpo no esté en el miedo, sino que esté en forma más cercana al amor, a la calma, al relax, a todo esto, tu sistema nervioso se va a activar totalmente de una forma diferente y tu química sanguínea va a ser totalmente diferente y por tanto tu expresión genética va a ser totalmente diferente. Tu energía va a estar donde tiene que estar. Por ejemplo, tu sistema inmune va a funcionar mejor, va a hacer lo que tiene que hacer, eliminando lo que tiene que eliminar, reparando lo que tiene que reparar. Es decir, que no vamos a hacer ese gasto cuando tenemos miedo en la huida, ¿no? En otras acciones, sino que va a ir a hacer funciones de reparación. Y entonces el pensamiento, por esa activación del sistema nervioso, según cómo lo haga, pues va a consumir energía o la va a ahorrar, mm. va a reparar o no va a reparar. Y luego el pensamiento también, pues como hemos hablado, no es lo mismo, pues yo siempre pongo el mismo ejemplo, paciente A, paciente B, mismo diagnóstico, mismo tratamiento, pero el paciente A le invade el miedo más absoluto, se angustia, no lo expresa, no busca apoyos, no hace nada, además siente que no tiene nada que hacer. En cambio, el paciente B pues, siente también miedo, pero decide tener esperanza, fe, confianza, decide hacer lo que tenga que hacer en sus manos, si tiene que cuidarse más, si tiene que comer mejor, si tiene que hacer más ejercicio, si tiene que meditar, es decir, un montón de acciones que le lleven al cuerpo a otro estado y por tanto entendemos que no va a ser lo mismo un paciente de una forma que otra. Por eso a veces los pacientes ante el mismo diagnóstico y el mismo tratamiento no tienen los mismos resultados. Al final volvemos a lo que puede controlar, ¿no? Pensamientos y acciones. Exactamente. Tienen que unirse, yo siempre digo que se tienen que unir las dos cosas, ¿no? El pensamiento sin la acción no es nada. También, o sea, puedes llevar un poco más de calma a tu cuerpo, pero al final tienes que actuar para poder hacer unas cosas, porque yo sí puedo pensar, me voy a curar y crear esa energía, sí, pero tengo que aprender a alimentarme Claro. mejor para no meter sustancias más tóxicas al cuerpo, quizá en estos momentos que son más exigentes porque tengo una enfermedad. Entonces tengo que aprender a cómo, pues eso, a cómo ejercitarme en estos momentos para no consumir más, pero a la vez para tener la movilidad de mi cuerpo. Es decir, tengo que aprender a meditar o tengo que aprender a hacer afirmaciones, a una serie de cosas que, pues, que me lleven a unos resultados un poco diferentes. Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Me gusta, ya entramos un poco en el tema de las afirmaciones y demás, hay un cómico, un viñetista, creo que se dice, americano que se llama Scott Adams, que Ujú. él perdió la voz, de un día para otro perdió la voz y empezó a leer sobre el poder de las afirmaciones y demás, que bueno, yo, ¿cómo dices tú? Afirmación más acción, porque solo afirmación, y empezó a decir, Exactamente. se presentaba todas las mañanas ante el espejo y lo escribía y decía, voy a recuperar la voz, voy a recuperar la voz, voy a recuperar la voz, ¿no? Y decía que él entendía que por sí mismo sabía que esa afirmación no iba a hacer nada, pero que esa afirmación sí que le ayudaba durante el día a tomar acción, ¿no? Dice, si no hubiera hecho la afirmación por la mañana, no hubiera tomado acción durante el día. Entonces él, evidentemente, ponía eso y luego se iba al médico a que le ayudaba a recuperar las cuerdas vocales, movilidad y demás. Y dice que eso le ha pasado con un montón de cosas en la vida. Voy a conseguir este trabajo, voy a conseguir este trabajo, voy a publicar este libro, no sé qué. Y al final ha ido consiguiendo todo lo que quería. Y él decía que para él son clave las afirmaciones. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con él, porque al final lo que hablamos, una afirmación sin acción no es nada, pero te activa una ruta neuronal determinada. Yo te pongo un ejemplo.
como anestesista, en la clínica del dolor todo es dolor. Mm. Dolor, dolor, cómo está tu dolor, tu dolor, tu dolor, tu dolor, y todo es dolor. Cada cuánto, cómo, tal, y tú, sin darte cuenta, es con la palabra dolor simplemente ya estás activando tu ruta neuronal del dolor. Entonces, si tienes todo el rato la palabra esa en la mente, al final tienes dolor, lo vives más intensamente y además tu vida es acorde a eso. Pues no me puedo mover porque tengo dolor, estoy así y no puedo hacer esto porque tengo dolor. En cambio, cuando empezamos a decir, pues me siento bien, me siento fuerte, claro que igual no es verdad, pero te lleva a hacer esas acciones, apagas ese sendero neuronal y puedes trabajar en otro sendero neuronal que te permita salir de ese dolor. Pero claro, si no lo trabajas va a ser muy difícil, porque una ruta neuronal que está creada es muy difícil salir de ella. Esto es como vas al camino, a tu casa por el mismo camino de siempre. Intenta ir por otro camino. Inconscientemente vas a coger siempre el mismo camino hasta que lo hayas aprendido varias veces y puedas ir por el nuevo camino. Con esto pasa lo mismo. Las palabras al final es trabajar esa ruta neuronal que me va a llevar a otras acciones que me vayan a llevar a otros resultados. Pero si no lo activamos desde las afirmaciones, desde las palabras, con la fuerza de las palabras, pues no podemos salir de ahí, porque entonces nos metemos en ese papel. A veces también con las enfermedades, pues tengo tal enfermedad y coges el patrón de esa enfermedad. No, yo no me gusta eso porque tú no eres esa enfermedad. Tú ahora mismo estás pasando eso, pero tienes que desligarte de ese diagnóstico mentalmente para poder salir de él, porque es que si no, te comportas como tal en todo. Y entonces es muy difícil salir de ese patrón, de esa ruta neuronal. Ya sé que esto no es fácil, ni mucho menos. Y yo soy la primera que lo trabajo todos los días, porque no es Claro. sencillo. Pero si no lo trabajas, sí que es muy difícil salir de eso. Me estás recordando, mientras hablabas, he buscado un párrafo de las meditaciones de Marco Aurelio, cuando decías el tema de los pensamientos que nos decimos, ¿no? Y él dice en el libro 5.16, como formes tus imaginaciones en repetidas veces, tal será tu inteligencia, pues el alma es teñida por sus imaginaciones. O sea, nos está Qué diciendo lo bonito. mismo hace 2000 años, ¿no? Cuanto más el alma es teñida por sus imaginaciones, ¿no? Si te estás Qué imaginando todo el bonito. rato que, pues eso, no me voy a recuperar, no me voy a recuperar, estoy malo, esto es una mierda, no puedo más, qué vida, al final el Sí, alma se tiñe de eso, ¿no? Pero si empiezas a decir, exactamente. tampoco tienes por qué decir la vida es maravillosa, pero sí, a lo mejor sí puedes decir, oye, yo voy a pelear, yo voy a intentar hacer lo que pueda, yo voy a recuperarme, yo voy a tal. Eso es mucho más fácil que te predisponga a una acción positiva, ¿no? Exactamente. Yo es que estoy totalmente convencida. Lo que te digo, yo también he pasado unos días un poco más baja de energía y claro, entras en ese patrón pero lo primero es ponerte en el espejo y decir: "Venga, tú puedes, adelante, eres una tía fuerte, sana, estás llena de energía", y ya parece que no, pero dices: "Venga", y sales adelante. Igual no estás al 100%, pero es el 80, y luego haces una meditación, y luego trabajas un poquito en algo que te guste. Y todo eso va haciendo de que tu día igual hubiera sido una Ujú. mierda, entre comillas, y perdón por la Lo puedes decir expresión, perfectamente. eh, así para que lo entendamos, a que, bueno, pues no ha sido negro, tampoco ha sido blanco, pero ya ha sido un gris claro. Eso es. Y entonces así consiste, es esto, no porque es muy difícil tener todos los días blancos, pero depende de ti, al final que el negro se vuelva grises más claros cada día. Yo siempre digo también que es que somos muy dicotómicos, ¿no? Y lo queremos o perfecto o horrible, pero no podemos decir, pues hoy he sido un poco mejor, no pasa nada, o estoy un poco mejor, o cuando te preocupa algo mucho, muchas veces pues también lo que vemos en redes, ¿no? Parece que si haces estas cosas ya vas a estar perfecto, pero a lo mejor la idea es, bueno, a lo mejor no vas a estar perfecto, pero vas a estar un poco menos preocupado o menos tiempo, y eso ya, pues ya ganas mucho, ¿no? Exactamente. Yo creo que yo que he sido siempre muy perfeccionista y ha sido mi mejor, mi mayor virtud, pero también mi peor defecto. Pues al final, desligarte de ser perfeccionista es muy importante, porque es que es eso, al final es decir, bueno, pues un poquito mejor, no estoy al 100% o no lo he hecho perfecto, pero jolín, no está mal. No buscar esa perfección en todo, muchas veces, eso yo creo que para el cuerpo humano desgasta mucho. Creo que una virtud muy importante para estar sano y fuerte es la flexibilidad. Esto cada día lo tengo más claro, pero incluso con la alimentación. Yo ahora veo tendencias muy extremas en cuanto a la alimentación que puedan estar indicadas en determinadas patologías muy concretas, pero no para la población en general, de Claro. esa forma.
Entonces, creo que allí esas corrientes a mí a veces me parecen peligrosas porque nos llevan a esa exigencia tan importante. Y es lo que hablamos, al final el cuerpo humano sabe hacer muchas cosas y compensar muy bien las cosas. Con hacer, yo creo, un 80, un 90%, incluso a veces un 70% las cosas bastante bien, el cuerpo tiene sus herramientas para sacarlo adelante. Además, de hecho, creo que es importante también concederse todos esos caprichos porque el cuerpo tiene que también usar todas las funciones que tiene. Si, por ejemplo, a mí me explicaron en medicina la función hacia el órgano. Si, por ejemplo, imagínate, nos dedicamos a ayunar, ayunar y ayunar y ayunar, una persona que podría alimentarse bien y ya está, y sería igual de bueno, pues el ayuno no somos conscientes que puede atrofiar nuestras vellosidades intestinales. Porque al no usar ese órgano como lo tendríamos que usar, yo no digo que no sea beneficioso ayunar en ocasiones de una determinada manera, pero que tampoco nos vayamos al otro Claro. extremo, porque quiero decir, la función hacia el órgano, y si tú prescindes de funciones de tu cuerpo, pues esas funciones se atrofian. Es como si ahora imagínate, te pegaras sentado todos los días, intenta andar después de 365 días, sentado. No podrías, no tendrías fuerza, se habrían atrofiado tus músculos. Entonces el cuerpo humano está también diseñado para intentar entrar con estresores, con pequeñas dosis de estrés a Hormesis, ¿no? nivel de hormesis, exactamente, ese es el término. Eh, eh, con esas pequeñas dosis para intentar que todo también funcione, porque si no al final, claro, atrofiamos funciones que puedan ser muy importantes en determinados momentos. ¿Puedes explicar, por favor, qué es esto de la hormesis? Que lo vas a hacer mucho mejor que yo. Que la gente... Es que yo creo que es un término muy interesante que a mí me ha ayudado un montón, ¿eh? La hormesis también hay otro término que es el término bifásico, pero la hormesis se dedica más a las dosis tóxicas de una sustancia que pueda ser, digamos, bueno en pequeñas dosis y un tóxico en grandes dosis. Entonces, algo puede ser muy malo en muchas dosis y muy bueno en pequeñas dosis y ser terapia. Entonces, esto es, digamos, a nivel de toxicología lo que es la hormesis. Pero a nivel bifásico, que se dice, es lo que intenta explicar un poquito ahora, que es eso, no irnos a los extremos porque necesitamos todas esas funciones en el cuerpo para no atrofiarlas. Para... Obviamente que puede haber cosas que sean tóxicas con un Claro. mínimo nivel, ¿eh? Esto no, o sea, el concepto yo creo que es intentar entender que es lo que te he dicho de la flexibilidad. Es decir, de que tenemos que ser flexibles con nosotros mismos. Igual que si ahora mismo tú estás pasando una temporada más mala que te vas a cuidar menos, no pasa nada. No pasa nada, porque ahí va a ser la clave de tu fortaleza. Pero si uno entonces dice lo que hablamos, ya no medito, ya no como igual, ya no descanso igual, todo ese estrés se añade al que ya estás pasando. No, no, son momentos de quererte todavía más, de ser más flexible, de decir no pasa nada, porque ya habrá otro momento donde yo pueda ser un poco más exquisito y no pasa nada. Y entonces eso es regalarle salud a tu cuerpo, porque le estás quitando la presión, que es lo que realmente va a hacer el daño a tu salud. Y eso yo lo creo profundamente, no por mí, sino por tantos pacientes que he visto, Qué bueno. de verdad. El- La gente que confía, pierde, no es tan rígida, es más flexible, no tiene eso, les van las cosas muchísimo mejor, pero lo veo una y otra vez. A mí una herramienta que me está ayudando un montón estos días, de verdad, porque yo vigilo mucho el diálogo interior, ¿eh? Y me he pillado muchas veces diciendo eso que tú dices, madre mía, no puedo hacer esto, no puedo hacerlo lo total. Y vi en Instagram, estas veces que te sale así como una cosa que parece que es para ti, porque es verdad que muchas veces en los móviles se pierde el tiempo, pero hay otras que encuentras cosas que son para ti. Y salía un médico diciendo, no recuerdo quién es este, que decía, un psicólogo, ay, no me acuerdo, americano que habla de la longevidad, bueno, sí, no sé quién es. Decía que él era también muy perfeccionista y se sentía mucho así todo el rato, como que se castigaba, tal, tal. Y le dijo un psicólogo que decía, tú, cuando te pilles haciendo esto, a que todo un amigo no le hablarías así. No, no, a un amigo no le dirías, Exactamente. oye, tío, eres un inútil, vaya esto que haces, ta, ta, ta. Le dirías, ¿qué le dirías? ¿No? Entonces dice, vale, cógete un móvil, graba un audio y mándatelo a ti mismo. Y háblate como le hablarías a un amigo y luego lo escuchas. Entonces yo Qué digo, bueno, qué bonito le consejo. digo, me mando un audio de un grupo de WhatsApp conmigo mismo, me mando uno y digo, venga, Pepe, lo estás haciendo mejor que puedes. Esto que estás diciendo tú, ¿eh? No te preocupes, esto es una etapa, esto pasará, intenta disfrutarla, que luego no vuelve, ta, ta, ta. Y cuando lo oigo, a veces te me entran ganas de llorar, ¿no? Y digo, madre mía, qué duro soy conmigo mismo y qué consejo le daría a otra persona. Entonces, es que es así, es totalmente así. Yo eso también lo hago, Pepe.
también algo que me digo, Beatriz, porque sí, porque es verdad que hay momentos en que somos muy exigentes y muy perfeccionistas y eso daña, eso daña. Entonces, relajarse es muy importante y cuando lo aprendes, yo creo que regala salud. Y ya te digo que lo vivo todos los días con mis pacientes. Es que ya, además, cuando entra un paciente por la consulta, según cómo me habla y cuando le doy el diagnóstico y lo que hay que hacer, ya sé cómo le va a ir. Es que, de verdad, porque es que se nota en la confianza que tiene en ti o no, si ya entra Dudando. buscando algo malo o no, o diciendo, es que se nota en toda actitud y te das cuenta, y es así, y lo veo día tras día. Por eso te digo que ya no es en mí misma, es que lo vivo a diario. Y la personalidad de esa persona, de ese paciente, marca muchísimo, tanto tu relación con él como los tratamientos, como su funcionamiento, cómo lleva su enfermedad, como todo. Estoy de acuerdo. Yo también hago muchas veces, ahora lo he dejado un poco de lado por el tema de la paternidad, pero hago sesiones uno a uno y también sé cuándo alguien lo va a hacer y cuándo no lo va a hacer. Eh, entonces te comprendo perfectamente, sobre todo con la experiencia de años que tienes tú. Me gusta también, y viene al hilo de esto, ¿no? Que dices en el libro que el cerebro no distingue un miedo real de uno imaginario, y muchas veces, pues, al final todo esto que nos decimos casi siempre es imaginario, y me gusta mucho que Séneca volvía a decir otra vez más, sufrimos más en la imaginación que por la realidad. Em, ¿Cómo mejoramos en esto? ¿Qué podemos hacer? ¿O qué haces tú? ¿Qué te sirve? ¿O qué consejos le das a tus pacientes que les sirven? Sí, la verdad es que es verdad, ¿eh? Porque todos nos ponemos a pensar, si tienes hambre o sea, o sin hambre, pero piensas en comida, te entra, te notas salivar, bueno, o una persona que te puede atraer, piensas en esa persona que te puede atraer y te desencadenan emociones, quiero decir que esto lo podemos comprobar todo el mundo cada día con lo importante que es nuestra imaginación porque vemos los efectos en nuestro cuerpo. Yo, cuando me imagino cosas malas, que me pasa también, me pasa, como a todo ser humano, también a veces me pongo en lo peor, lo intento transmutar, imaginándome lo mejor. Cuando me pillo digo, anda, ya estás otra vez con el peor escenario posible. Pues no, Beatriz, vamos a intentar cambiarlo al mejor. Y si fuera y empiezo a imaginarme todo lo contrario, para intentar compensar esa idea negativa que he tenido. Lo más importante es pillar la idea negativa, porque hay veces, como bien dices, que a veces no somos conscientes. Y yo hay veces que digo, anda, ya estás otra vez pensando en Qué esto. pesado eres. Qué pesado, ¿no? Entonces digo, y claro, tengo que usar mi mente consciente para intentar imaginarme todo lo contrario y que me ayude un poco, porque si no, inconscientemente estoy haciendo daño a mi cuerpo sin darme cuenta, claro. Y entonces cojo la conciencia, la parte consciente, y digo, pues venga, vamos a dedicarnos estos 5 minutos a imaginar todo lo contrario. Y es un poco lo que intento a veces para romper el patrón cuando me doy cuenta, ¿Cómo te das cuenta? porque también hay veces que no me doy cuenta, que yo llevo también mi propio diálogo negativo, es así. La meditación ayuda mucho a esto, ¿eh? Sí, de hecho que sepas que, por cierto, te voy a dar la enhorabuena porque tus meditaciones me gustan muchísimo. Muchas gracias. Primero, por la longitud de ellas, porque hay veces que lo que hablamos, de que dices, no tengo tiempo, pero digo, mira, me voy a poner a Pepe. Y son 6 minutos que no tengo tiempo, pero para escuchar 6 minutos a Pepe sí que tengo tiempo. No sé si me entiendes, Sí, ¿no? Es como 6 minutos y ya me calman, me imagino, y la verdad es que me ayudan muchísimo, así que te doy la enhorabuena porque yo que pues, uso muchas meditaciones, incluso pues en el libro he hecho la mía propia, estas tuyas en concretas me parecen muy buenas. De hecho, las descargué en mi móvil y las llevo y cuando veo que y no tengo mucho tiempo digo, me voy a poner a Pepe y me gusta mucho. La paz de tu voz, lo que dices y luego la imaginación que usas y luego los valores, tenerlos presentes siempre es muy importante. qué ilusión, muchísimas gracias. Me hace mucha ilusión que me Sí, la digas verdad es que esto. pues sí, la verdad es que te lo digo porque las uso y es verdad. Y las llevo allí y me han gustado muchísimo, me han gustado muchísimo, porque generalmente hay veces que hay meditaciones de 20 de 30 Ya, minutos, que a veces dices: "Ay, ahora no tengo 30 minutos, Dios mío", pero de repente dices: "Jo, voy a cogerme 6 minutitos y voy a escuchar para que me dé otra paz". Y eso ya es más asequible. Y hay veces que es lo que dices, te castigas por no haber hecho 30 minutos, pero oye, al menos he hecho 6 exactamente, y me ha cambiado, exactamente. y me ha cambiado, porque si no, no hubiera hecho nada. Exactamente. Al final
Muchas veces es por no, incluso a veces por no romper el hábito, ¿no? Dices, bueno, pues hoy no puedo entrenar media hora, voy a entrenar 5 minutos o 10, y hoy ya lo tengo hecho, ya tengo hecho esto, venga, no pasa nada, ¿no? Y es verdad que ayuda, es verdad que ayuda, en el largo plazo, ¿no? Exactamente, en el largo Porque plazo. obviamente pues, Al por final, entrenar 5 minutos no te vas a poner un cuerpazo, ni por meditar 5 minutos, pero ayuda, pues fíjate, pues si entrenáramos todo el mundo 5 minutos solos, pero todos los días, cambia. al final, sí, sí, pero mucho, ¿eh? Porque yo creo que lo más importante, y esto no lo digo yo, esto está demostrado científicamente, lo de trabajar 5 minutos todos los días en algo, te puede llevar a cambios extraordinarios. Lo que pasa que es, lo importante es que a veces no hacemos es la constancia, Ya, el mantenerlo en el tiempo. ni cinco Eso minutos. es lo difícil, los 5 minutos. El hacerlo 5 minutos todos los días, eso es lo difícil. Pero si lo haces, ya lo creo, que va a haber, a la larga es mucho. Totalmente de acuerdo. Y mira, yo me acuerdo del nacimiento de este proyecto, yo estaba trabajando en otras empresas durante mucho tiempo y decía, venga, Pepe, dedícale media hora al día y a ver qué pasa. Media hora al día. Y había días que le dedicaba 2 horas, había días que le dedicaba 15, pero siempre le dedicaba algo un poco cada día. Y es que es verdad, porque las cosas se pierden porque las dejas. Y casi todo en la vida, Exactamente. casi todo en la vida. Incluso una Eso pareja, es. ¿no? Mira, Pablo II, Exactamente. Pablo II me dijo, te voy a dar, yo a las parejas, él casaba parejas antes, ¿no? Y demás que sacerdote. Decía, yo siempre les digo, os voy a dar el secreto para que vuestro matrimonio dure toda la vida. Y dicen ellos, ¿cuál? Dice que todos los días habléis media hora. Dice, pero no te digo media hora de comiendo, sino que os sentéis y habléis media hora solamente, todos los días. Y digo, fíjate qué consejo. Qué importante. Pues ya vas a ver que con, con la niña a veces ni media hora vas a poder hablar. Es verdad, ¿eh? Y también vas a decir, bueno, no pasa nada, ¿sabes? Pero es verdad, tienes razón, todo hay que cuidarlo. Yo siempre lo digo de otra manera. Para lo malo no tienes que hacer nada. Es decir, Qué para no bueno. tener un buen trabajo, para tener un cuerpo mal, pues no haces nada. Para no tener dinero, pues no hagas nada, ¿no? No hay que hacer nada. Pero para tener una buena pareja, para tener un buen trabajo, para tener dinero, para tener una buena vida, para tener una buena relación con tus hijos, hay que invertir tiempo. Atención, ya no digo tiempo, fíjate, tiempo no, atención, Totalmente. que es muy diferente. Y si no lo atiendes, no atiendes algo con tu energía, pues eso no va a salir adelante, porque ya te digo que ya no hablo de tiempo. Yo creo que lo más importante es la atención, y más en estos momentos que vivimos, donde podemos estar en un sitio de cuerpo presente y con la mente en otro, y no dedicamos la atención. Eso es. Entonces, la atención es la clave. Puedes estar 5 minutos, cuando crezca un poquito tu hija, yo creo que lo que marca la diferencia es que atiendas 15 minutos al día, fíjate, 15 minutos al día a tus hijos, pero atención. Es decir, si juegas con ellos, 15 minutos con ellos. Pues hasta esto que te estoy diciendo es difícil a Sí, veces. sí. Es difícil porque estás en el trabajo y tienes tantas cosas, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, que cuando llegas con tus hijos, aunque yo por ejemplo paso mucho tiempo con ellos, digo, "Jo, sí, has pasado mucho tiempo con ellos, pero hoy Beatriz, 15 minutos dedicados a cada uno en especial, no lo has podido hacer. Es decir, un juego con uno o un juego con el otro, ¿no? O sea, hay veces que cuesta hasta esto, y al final es la atención. Pero en cambio, cuando le dedicas esos 15 minutos a tu hijo, o leyéndole un cuento y contándoselo de verdad, o jugando, cambia todo. Incluso se comportan mejor en casa, te hacen más caso, porque si no están intentando llamar todo el rato tu atención, porque no les haces caso, porque ellos saben también que no les estás atendiendo. Y esto marca, con los niños se nota muchísimo más, porque los niños están intentando llamar todo el rato tu atención. Cuando lloran, cuando patalean, cuando tienen rabietas. Y si tú no les has dado su dosis de atención, eso va a más. Y esto yo también con los niños, me lo dirás en un No, te lo digo tiempo. ya. Está Te comprobado. lo digo ya. Mi hija tiene un mes Sí, y medio y cuando tengo un brazo, sí, yo siempre le estoy hablando, cantando, tal, así que. Y está ya está. tranquila. Y cuando a lo mejor cojo el móvil para contestar algo, lo tengo en brazos y ya cojo el móvil, ya nota que no le estoy haciendo caso y se pone a llorar. Digo, pero ¿cómo puede notarlo con mes y medio? Me ha pasado Pues exactamente. todos los días me ha pasado. Pues exactamente. Bueno, y antes te he contado yo fuera de cámara eso, que yo me pegaba a veces con mi hijo 8 horas sin levantarme porque en cuanto me levantaba se echaba a Sí, llorar. sí, sí, sí. Y al principio necesitaba que también él durmiera y no iba ni al baño, porque ese gesto de levantarme ya no. Y ahora lo recuerdo y lo que dices tú, se me ponen los pelos de punta, lloro de la emoción de haber podido vivir esos momentos, de estar sujetándolo y en cambio otras corrientes te hubieran dicho, déjalo, aunque llore. Yo
no he sido capaz nunca de hacer eso, todo lo contrario. Yo creo que hay que atender el llanto, hay que atenderlo, que sientan tu atención, que sientan que son importantes, que sientan que estás allí. Y yo creo que va a ser también la base de la autoestima de ellos en un futuro. Y yo Totalmente. lo Yo noto. también. En mi hijo de 6 años veo que tiene una autoestima importante por la atención. Qué importante, ¿eh? Prestar Sí, atención. Es que es una locura, prestar atención. ¿eh? Es que lo vemos a veces también con las parejas que estamos y no estamos prestando atención y dices: "Es la atención, es todo, no es el tiempo, es la atención". En cambio, ya prestas atención y ya te cambia todo, 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 todo. todo. Una mirada cómplice, igual no has tenido media hora para hablar con tu mujer, ¿no? Pero, estás 5 minutos y tienes una mirada cómplice o un gesto con la mano, un abrazo de verdad y sientes esa atención y ya estoy aquí. Es que me estoy acordando conforme hablas, precisamente porque te estoy prestando atención, ¿eh? Que me ha venido a la... de la idea de James Clear, que tiene un libro que se llama Hábitos Atómicos, que está muy guay. Sí, lo he Em, leído. Tiene, no sé si es de su newsletter o de dónde es, o de su Twitter, no sé dónde lo vi. Es una frase que nunca se me ha olvidado que él decía que en realidad no te falta tiempo, sino que te falta foco. Porque dices, Sí, si tú haces lo que decíamos antes, dices, un entrenamiento al día de 5 minutos haciendo flexiones y no te puedes mover en 3 días, no necesitas más tiempo. Un libro, una página al día, escrita con la mayoría de las atenciones en 15 minutos, y en un año tienes un libro. Y lo que tú dices, una conversación con una pareja, una atención a un hijo, un rato cada día enfocado, no una hora mal hecha, sino 10 más, minutos bien exactamente. hechos, con casi todo, y lo tienes hecho. Pero es que creemos que es tiempo, 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 y es foco. Sí, 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 es foco, exactamente, esa es la palabra, foco. Estar foco en el foco y atento en ese momento y yo creo que eso te cambia todo. Estoy de acuerdo. Vamos a ir terminando. Quiero hablar de tu método placebo consciente, que esto el método placebo lo hablé con un chico que también me hablaba de la biodescodificación, que es un tema que me ha salido un montón de veces por muchos sitios que me decían, Pepe, esto no es tan distinto de lo de los estoicos. Y me dijo que había a una serie, tú lo vas a decir mejor que yo, ¿no? Pero una serie de pacientes que les operaron de la rodilla, a muchos los durmieron, ¿no? Y a unos les operaron y a otros no, y muchos de los que no los operaron se despertaron con síntomas de haber mejorado y no le habían hecho absolutamente nada, ¿no? Exactamente. Hay muchos estudios en ese aspecto. El efecto placebo es el efecto de mejoría o de curación de una persona ante un acto médico falso o ante una sustancia Mm, falsa. Fíjate que en medicina, si es importante el poder de la mente, que en medicina cada vez que se va a comercializar un fármaco o sacar un acto médico nuevo o una inyección o lo que sea, se tiene que comparar con un placebo. Porque claro, los ensayos clínicos son ensayos muy rigurosos, que llevan muchos años, muchas fases de ensayo para llegar a comercializar un fármaco. Todo lo que nos parece, un fármaco, lleva mucho, mucho, mucho detrás hasta que se comercializa. Pero lo más importante es que cuando se saca ese nuevo fármaco hay que compararlo con un placebo, porque tú tienes que demostrar que ese fármaco tiene una acción superior al placebo. Porque si no eres capaz de demostrar que es superior a placebo, no se va a claro. comercializar. ¿Por qué? Porque existe ese poder mental. Hay muchos mecanismos detrás del fenómeno placebo, circuitos cerebrales, pero lo importante es esa idea de que nuestra mente tiene ese efecto de mejoría en nosotros. Y claro, hay veces cuando te dan una pastilla, tú no sabes que es una pastilla falsa, pero tú estás condicionado por otras cosas pasadas, según cómo sea tu sugestión, según cómo sean tus creencias, expectativas, según cómo se activen tus circuitos de recompensa. Todo eso va a hacer que esa pastilla falsa pues cree ese efecto de mejoría. Pero también existe el efecto nocebo, todo lo contrario, es decir, que te dan una pastilla falsa y según todo esto que hemos hablado, en vez de crearte un efecto de mejoría, te crea un efecto de empeoramiento, te Mm, aparecen trastornos, efectos secundarios, que vale. obviamente tampoco están causados por la pastilla, que es falsa, sino por tu mente. Y esto, por ejemplo, lo podemos vivir. Si ahora te dicen, has tenido contacto con esta persona, te entran los miedos y te aparece eso, ¿no? Cuando, yo qué sé, cuando éramos críos con los piojos, ¿no? Y te voy a poner este ejemplo. Piojos, ay, ya te pica toda la cabeza, Sí, sí, ¿no? sí. Y luego no tienes piojos, pero ya tú ya piensas que lo tienes, ¿no? Es un poco ese efecto mental. Yo me acuerdo cuando empecé a leer cosas del COVID hace ya 3 años y pico, ¿no? Decía, pues yo creo que me pica un poco la nariz, pues yo creo que tengo tal. Y decía, pero Ya no te- te pasa nada, bebé, no te pasa nada.
Lo del COVID no quería nombrarlo, pero ha sido muy fuerte, exactamente, ha sido a gran escala, porque el miedo ha sido tan importante que una parte ha sido el COVID y otra parte muy grande ha sido el miedo, porque hemos vivido una situación única y ese miedo nos ha mermado mucho y nos ha mermado nuestras defensas, porque cuando sentimos miedo, la energía, nuestro sistema de defensa se queda en un segundo plano. El sistema de defensas consume mucha energía, tiene muchas células, muchas sustancias y consume mucha energía en el cuerpo. De hecho, cuando nos ponemos malitos, que tenemos un catarro, nos quedamos tumbados en el sofá porque hay tanta energía consumiéndose en luchar contra ese virus o esa bacteria que tenemos que descansar y poner en reposo todo el resto de las funciones para llevar a cabo esa batalla inmunológica que se está llevando. Es decir, el sistema inmune consume mucha energía. Y cuando tenemos miedo, el sistema inmune se queda en un segundo plano, porque en ese momento el cerebro identifica que tienes que correr y tiene que llevar toda la energía a los músculos para correr, no al sistema de defensa. Entonces, como lo que hablamos, el cerebro no distingue entre real o imaginario, pues cuando tú sientas miedo, da igual que sea de una manera o de otra, la energía va a los músculos, no va al sistema de defensa. Entonces, si tenemos miedo, nuestro sistema de defensa baja para abajo un montón. Entonces, el COVID ha sido una situación muy excepcional. Yo como médico lo recuerdo los primeros días muy angustiantes porque tampoco sabíamos ante qué nos estábamos enfrentando. Y es muy difícil controlar ese miedo, sobre todo también cuando yo siempre en medicina, cuando estudiaba, una de las cosas que más miedo me creaba era eso precisamente, el tema biológico, porque sabes que ante pues, un virus letal es muy difícil sobrevivir, es así. Esto es así. Y claro, las armas nucleares están allí, pero las armas biológicas es así que son muy difíciles de luchar contra ellas. Porque claro, es así. Yo creo que de esto también tenemos que aprender todos mucho, sinceramente, todas estas situaciones. Yo creo que también por eso he escrito el libro, para tener más conciencia, porque si nos queremos nosotros más a nosotros mismos, nos cuidamos más, pues lo regalamos también al mundo y al final necesitamos un mundo mejor, porque es que si no al final están todos estos peligros acechando más. Sí, totalmente de Así acuerdo. que, Empezando por exactamente. uno y luego poco a poco a la gente que tienes cerca, ¿no? Porque muchas veces yo siempre digo esto, ¿no? Los estoicos tenían estos círculos de Hierocles que se llama, que empezaba por ti, luego por los más cercanos, luego por los siguientes, así. Y digo, y al final era como el mundo entero, ¿no? Digo, pero ¿cuántas veces nos centramos en tratar de cambiar el mundo entero y a lo mejor estamos nosotros hechos un asco o no hacemos caso a los que tenemos cerca, Exactamente. ¿no? Y así cada uno nos cambiamos a nosotros y que ahí vamos a impactar en la vida de los demás. Y ya para ir terminando, el método placebo consciente que has creado, ¿nos puedes decir en qué consiste, de qué pasos se conforma, qué hay que hacer? Sí, el método placebo consciente tiene 4 fases, 4 pasos. Los 2 primeros es básicamente conocerte a ti, saber quién eres, de dónde vienes. El segundo paso es saber a dónde quieres ir, porque es que si no tenemos claro ni quiénes somos, ni a dónde queremos ir, es muy difícil todo. Totalmente. Y esto hay veces que parece sencillo, pero es tan difícil conocerte a ti mismo. Es tan difícil ir al interior y sacar el vagón de basura que también tienes, sacarlo a la luz. Es tan difícil saber realmente tus anhelos de verdad, porque es que hay veces que ya perdemos, estos anhelos son míos, son de la sociedad, Ya. son son de mi ego. Entonces, es que si no sabemos eso, es muy difícil tirar para adelante. Y luego los dos otros pasos, pues son primero herramientas que te ayudan a desintoxicarte, digámoslo, mentalmente, es el libro mental, físicamente también hay que hacer una desintoxicación, digámoslo así, de malos hábitos, pero mentalmente, pues una serie, sobre todo yo creo que el perdón es, por nombrar uno, el perdón es clave en la vida, yo creo que el perdón es es el que te va a ayudar más. Y luego el cuarto paso, pues son herramientas muy potentes que te ayudan pues, a todo lo que hemos hablado, a intentar equilibrar tu día a día. Por nombrar una de ellas o un par, como hemos hablado, pues afirmaciones, visualización, meditación, herramientas que por sí solas, obviamente, como hemos dicho, no te van a curar. Es un conjunto de todo al final lo que te va a llevar a sacar el máximo partido que se pueda sacar a tu cuerpo. Qué bueno, no es tan distinto a los estoicos, ¿eh? A mí me gusta siempre comparar disciplinas, obviamente con sus peculiaridades, cosmovisiones y cosas distintas, pero al final es ese ejercicio, yo siempre lo hago, ¿no? De reflexión, preparación durante el día, acción durante el día, o sea, preparación por la mañana, acción durante el día, reflexión, y así tú siempre acabas conociéndote, viendo patrones, en qué aciertas, en qué fallas,
y qué piensas, ¿no? Y qué te dice. Yo siempre llevo fondos de pantalla en el móvil con aforismos de los estoicos, ¿no? Porque siempre que lo desbloqueo veo ahí a Epicteto, veo a Marcos y le digo, es verdad, acuérdate, acuérdate, ¿no? Entonces, Yo, mira, me recuerdas mucho a mí en ese sentido, porque yo este libro lo he escrito para mí claro, yo primero, igual, yo igual. para que no se me olvide, para que no se me olvide, porque es que hace ya muchos años me prometí a mí misma que todos los días tenía que leer algo de esto, porque es que si no se te olvida, Sí, porque al final es lo que hablamos otra vez, el cuerpo está codificado para la supervivencia, para sobrevivir. Y esa supervivencia es el miedo, porque claro, es ver dónde está el miedo para tú alejarte de él. Pero claro, eso no nos permite disfrutar. Y si no tienes estas ideas todo el rato totalmente. en tu cabeza, pues claro, no puedes sacar partido al máximo a esta vida y no le regalas tampoco salud a tu cuerpo, desde luego. Es verdad que se olvida, ¿eh? Yo ahora estoy, Se olvida. estoy repasando en YouTube las cartas a Lucilio, analizo una a la semana o una cada 2 semanas y digo, madre mía, si esto lo leí hace nada, ya no me acuerdo, ¿no? Nada. Es que, jolín, la memoria es. Fíjate, muchas veces yo también digo, es más importante repasar Sí, que volverte a leer un libro nuevo. totalmente. Porque es que al final también queremos saber más y leer más, pero no nos damos cuenta que no retenemos. ¿Y cómo retienes? Cuando lo hayas hecho tantas veces que ya forme parte de ti. Yo lo recuerdo, me acuerdo cuando empezaba anestesia, un adjunto mío me dijo, ¡jo, los anestésicos! ¿Cuántos anestésicos? No me entran en la cabeza. Y me dijo, llegará un día que les hayas estudiado tantas veces, Beatriz, que ya pues sabrás los anestésicos. Claro, Pero claro, al principio era como, para dormir a una persona, esto, lo otro, no sé qué, para poner la epidural, para poner... Buah, era como, Dios mío, cuántos fármacos tengo que saber para poder manejar a una persona en estas situaciones. Y es verdad, llega un día que ya forman parte de ti de verdad. Y cuando ya forman parte de ti, no se olvida. Entonces, estas frases, si te gusta una en concreto, esa es lo que dices, repetirla, porque al final, si no la usas, se va a perder. Es que es así, es normal. Tu memoria funciona con lo que estás viendo todos los días o haciendo todos los días y lo que no. Pero es que el propio cerebro es muy listo, porque ¿para qué va a tener tanta información si no la usa? claro, claro, claro. Es que si nos lo ponemos a pensar, está perfectamente pensado. Sería imposible. Yo ahora mismo digo, si yo me acordara de todo lo que he estudiado en mi vida, yo digo, vamos, pues claro que si no lo repaso yo no me acuerdo, no me acuerdo, pero sí que tengo ideas y sé conceptos generales. O, por ejemplo, la idea del estoicismo, ¿no? Tú igual no te acordarás de la frase que dijo Epicteto en yo qué sé, aquí, pero ya tienes la idea, porque ya forma parte Eso de es. ti y tú ya estás viviendo así. Ya para hacer determinados recuerdos, pues tienes que repasar, repasar y repasar. Eso es. Es que yo creo que al final es como no, muchas veces en redes sociales, donde he leído este año 50 libros, tal, o he leído tanto, piensas que la respuesta, si es que existe algo así, va a estar en el siguiente libro o en el siguiente podcast, tal, y es como, Sí. es que ya has leído mucho y luego, céntrate más en lo que ya has hecho y vuelve a repetir, estás siempre buscando, pero bueno, así es como somos. Fíjate, yo también que soy, yo tengo a veces también esa virtud y ese defecto de esto, venga, me compro esto y leo otra cosa y tal. Y dices, pero que no. Y este año me he propuesto, por ejemplo, leer muy poco, más que crear mi propio contenido, ¿no? Porque además al crear fijas más, Mm, enseñas eso es. y tú retienes más. Pero sí que es difícil, sobre todo en personas que tenemos tanta ansia de aprender. Y a mí yo soy consciente que me cuesta, que también tengo que dedicar todos los días una parte a aprender porque parece que el día que no aprendo me falta algo. Exactamente. Pero quizá también hay que buscar el equilibrio de una pequeña dosis de aprender, pequeña, y otra de retener, porque es que si no, claro, vas a aprender, a aprender, a aprender y al final también pierdes foco otra Exactamente, vez. exactamente. Me gusta mucho eso. Séneca decía también, bueno, lo de cuando uno enseña, dos aprenden. Yo empecé este proyecto por lo mismo, ¿no? Y Séneca también decía aprender una cosa al día. A lo mejor una cosa que te puedes encontrar en una línea, ¿no? No hace falta que te leas 200 páginas en un día, pero una idea, solamente una idea, ¿no? Y trabajar con esa idea todo el día, a lo mejor. Y es suficiente, ¿no? Que muchas veces hay que decir, voy a leer 3 horas al día, tal, y no hace falta. No hace falta. Exactamente. Es lo que hablamos de la atención, es verdad. Una idea bien llevada a cabo al día y aplicada, eh,
pues es increíble. Y con el tema de los niños también, yo, una idea dices, pues esto, ¿no? Y lo voy a hacer. Y la llevas y entonces te cambia. Exacto. Y yo creo que sí, es verdad que es abarcar menos y en cambio realizar, aplicarlo. Completamente de acuerdo. Vamos a ir con las preguntas rápidas de cierre, ¿vale? Muy No te bien. quiero quitar mucho más tiempo. Una pregunta que hago siempre, me gusta. Un consejo que te cambiara la vida. La verdad es que estas preguntas son difíciles, si te soy sincera, pero yo creo que sí que es verdad que un consejo muy importante es que hagas lo que tienes miedo. Me gusta. Porque es que hay veces que no nos atrevemos, nos llenamos de miedos y realmente cuando lo haces, cuando te lanzas, se va el miedo por arte de magia. Y te das cuenta que no era tan grande el enemigo que tenías que vencer. Pero claro, para eso tienes que pasar esa línea, que a veces es Eso difícil. es. Cruzar la línea del miedo. Pero bueno, en psicología también se lleva mucho. Una terapia es hacer frente a eso, ¿no? Si tienes miedo a eso, hay que exponerse a eso para vencerlo, porque si no, las fobias crecen todavía más. Es una forma de hormesis también, ¿no? Ese someterte a ese También, pequeño miedo para luego salir fuerte. exactamente. O dosificarlo para ir. Qué bueno. Me gusta mucho. Yo intento hacer siempre también, ahora en Patreon vamos a hacer un reto de incomodidades voluntarias durante 30 días. Yo todos los días intento hacer algo que, lo que dices tú, o que no siempre algo que me dé miedo, porque no todos los días encuentro algo que me dé miedo, ¿no? Pero algo que me incomode, algo que no me apetezca hacer, lo hago siempre, ¿no? Una tontería que hago mucho últimamente es que yo vivo en un piso quinto, siempre subo andando hasta el séptimo y luego bajo dos. Qué buena, Porque qué digo, buena. Pepe, tío, digo, no te sirve, digo, es verdad que no va, digo, bueno, aparte del beneficio cardiovascular y muscular para las piernas, ¿no? De Sí, subir, 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 que lo hago sí, todos los sí, días 3 o 4 veces, digo, pero es solamente para entrenarte en hacer cosas que no te apetece. ¿Por qué? Me da igual, para exactamente. fastidiarte, pero hazlo. Yo creo que es importante lo que hablamos, de someternos un poquito a un estresor. Eso es, Un poquito. No que nos lleve a angustiarnos, pero sí un poquito para estar entrenados. eso es, eso es. Un libro, 2 libros, los tres, los que quieras, que te hayan gustado mucho, te hayan marcado. Esta pregunta también es muy difícil porque, claro, lo que Claro. hablamos, los que leemos tanto y nos gusta tanto la lectura, pues es complejo. Pero sí que te puedo decir, pensándolo, dos que por cuándo aparecieron, más que también el libro en sí, que son muy buenos, pero por cuándo aparecieron. El primero es Deja de ser tú, de Joe Ah, Dispenza. vale, lo he visto en algún Yo, lado. sí, yo creo que se marcó un inicio, una transición en mi vida. Y después, Vivir sin jefe de Sergio Fernández también marcó una transición en mi vida. Eso no lo había oído nunca. Sí, porque yo vengo del funcionariado y yo me he dado cuenta que tengo un punto empresario muy importante. Y, y entonces pues fue un libro que me ayudó a ver otro mundo que estaba dentro de mí, pero que yo había estado educada de otra manera. Qué bueno. Pues me los apunto, ¿eh? No los conocía. Bueno, yo Dispensa sí que había leído alguna vez, había escuchado, mejor dicho, y este no lo conocía, Sergio Fernández, ¿vale? Y bueno, pues quien quiera saber más sobre ti, ¿dónde puede buscarte? ¿Dónde te puede encontrar? Pues en mi página web mentesquecuran.com y ahora estoy activa en Instagram en @mentesquecuran. ¿Vale? Perfecto, pues lo apunto, lo dejo en las notas del episodio. Y mil gracias por tu tiempo. Dice Seneca que es aquello que nunca queremos ser deudores de tiempo, ¿no? Porque como cuando nos dejan dinero, tal, es como que lo tienes que devolver. Pero el dinero parece, el tiempo parece que es, y es lo único que no vas a recuperar. Así que millones de gracias, por tu tiempo. Gracias a ti también por el tuyo, porque para mí la verdad es que ha sido un auténtico placer, Muchas gracias. de verdad, de Muchas corazón. gracias. Seguimos en contacto. Gracias. Gracias. Seguimos. Chao.